Buenas, queridos alumnos de estudios sociales de bachillerato, les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 19 de 2021 con la antología número 2. El tema de esta clase está relacionado con los patrones espaciales de interdependencia e interconexión con la actual sociedad globalizada, la interacción e interdependencia. Pueden tomar la lectura de lo que vamos a analizar de las páginas 7 a la 13. La globalización es un proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo unifica los mercados, las sociedades, la cultura a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. De manera tal que hoy día, por ejemplo, cuando ocurre un evento al otro lado del mundo, lo estamos conociendo casi de manera permanente. Cuando sale un teléfono al mercado con grandes ventajas tecnológicas, casi que lo podemos comprar en los siguientes días en nuestro país. Las modas y los artículos se pueden conseguir tanto aquí en Costa Rica como en otras latitudes del planeta, con características similares. El desarrollo del comercio se ha intensificado de forma notable, amparado a los medios de comunicación. La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos puntos de vista. Es un término en inglés que algunos entienden por el concepto de mundialización. Cada país debe adaptar su estructura productiva e institucional, de tal manera que los países, con el fin de adaptarse a un proceso globalizador, hacen transformaciones en la estructura de sus estados. Bueno, ¿cómo lo realizamos? Bueno, haciendo que las instituciones públicas y privadas sean más eficientes, o sea, que produzcan más y mejor. Deben tenerse un recurso humano mejor capacitado y calificado de tal manera que se busca mucho las personas con gran desarrollo o conocimiento técnico. El recurso tecnológico ha avanzado tan rápido que lo humano viene siendo desplazado. Muchos elementos se tratan a través de las redes de comunicación. Así como, por ejemplo, hoy día muchas personas, inclusive acelerado por el tema de la pandemia, hacen teletrabajo desde sus casas. La globalización se enfatiza en el rendimiento por unidad. ¿Qué es lo que puedo producir yo? ¿Y cuán bien lo puedo hacer? O sea, la eficacia. ¿Cuán bien lo puedo hacer en ese proceso? Y la capacidad de producción de los individuos y no las ideas, sentimientos o historia personal de sus colaboradores. Elementos que en realidad no trascienden para estos efectos y pareciera ser que no son significativos. Hay una exposición de cada sociedad a la transculturalidad, lo que podría ocasionar una forma paulatina de la pérdida de la memoria histórica. Esto significa que en la medida en que vamos adaptando nuevas formas de vivir, valores, el desenfrenado deseo de adquirir eh, cosas materiales, nos lleva a afianzarnos en una serie de elementos que no son precisamente valores positivos. Entre las consecuencias de este proceso está la polarización de la sociedad. Hay una concentración total de la riqueza y una extrema pobreza. Y eso lo vamos a ir analizando conforme ahondamos en el tema. ¿Por qué se produce? Pero en primera instancia hablemos un poquito de historia del proceso global. Se dice que la primera gran globalización está asociada a directamente al sistema capitalista y a un nuevo orden eh, eh, que se va a dar en el proceso de expansión ultramarina con el desarrollo del mercantilismo en el siglo XV, cuando las grandes potencias como España y Portugal se echan a la mar en busca de nuevas rutas comerciales hacia las Indias. Con ello se desarrolla el capitalismo comercial y financiero. Hay
por ejemplo, el desarrollo de pagarés, por ejemplo, del desarrollo de la banca para prestar dinero y con ello el mundo se va haciendo más pequeño porque hay nuevas rutas y nuevos conocimientos de espacios geográficos. A este proceso se le ha denominado la primera globalización, en donde se produce una incipiente mundialización del comercio. España con América, América con España, pero hay que recordar que antes de eso también había un gran desarrollo comercial entre China o Oriente, la India, con Europa a través de la ruta de la seda. España y Portugal fueron los encargados en este siglo XV de generar este proceso, debido a las limitaciones para comerciar con Oriente, debido a que los turcos otomanos habían cortado el paso comercial en Constantinopla, por lo que se echaron a la mar para buscar otras rutas comerciales. Estos países, que no eran precisamente los más modernos de Europa, lograron dar un empuje que fue completado por Inglaterra, Francia, Holanda, que poseían un mejor desarrollo marítimo y comercial y probablemente una experiencia comercial mucho mayor que España y Portugal. Una segunda globalización la ubicaríamos en un proceso que se va a dar entre 1750 y 1850, aunque algunos estiman que va a llegar hasta 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Durante esta etapa se desarrolla la Revolución Industrial. Nacen los estados nacionales en sustitución de los reinos feudales. En esta etapa de la historia se desarrollan las revoluciones, como cuáles, bueno, la gran revolución industrial en Inglaterra, que se extiende luego por toda Europa, la revolución francesa en 1789, que va a ser trascendental en el derecho de los individuos y la formación de los estados, la independencia de las 13 colonias, o sea, Estados Unidos en 1774, el proceso independentista en toda América Latina, América del Sur, América Central, México, las Antillas. Hay un auge del comercio y del capitalismo en todo este momento, especialmente entre 1848 hasta 1870. El ferrocarril, movido por el vapor, va a acelerar el transporte a un bajo costo y va a contribuir con el transporte de mercancías que también hacían los barcos. Por supuesto que los barcos llegaban a sus puertos y de ahí trasladaban la mercancía a los trenes que se dirigían por tierra a diferentes lugares. El desequilibrio comercial entre países productores de materias primas e industriales, por ejemplo Costa Rica, Centroamérica, y contra aquellos que tenían una industria incipiente, un gran desarrollo industrial, como era por ejemplo en ese momento Inglaterra, Alemania, Francia. Entonces aparece el liberalismo económico, abrir las fronteras para comerciar. Esto provoca una migración obrera hacia los Estados Unidos. El proteccionismo de los países provoca una crisis comercial. Todos querían cuidarse y cuidar los productos que producían. Y para 1900 las grandes potencias ya rivalizaban por el reparto comercial, que esto ya lo vimos al inicio, y pretendían ocupar muchos territorios de donde poder extraer mano de obra, materias primas y tener nuevas rutas comerciales. Por su parte, la Revolución Francesa contribuyó a la modernización social y a la reivindicación de la clase obrera. Se acogen las ideas socialistas para sostener la lucha contra la desigualdad. La tercera globalización, denominada postcolonial, entre 1914 y 1950, que es un periodo conocido como el fin de las luces o de entreguerras también, llega hasta 1980. Es reconocida por la aparición de organismos internacionales que regulan aspectos de las relaciones de los estados y los derechos, las Naciones Unidas, la UNICEF, UNESCO, la Organización para los Estados Americanos, la OEA, por ejemplo. Y también van a consolidarse otros estados nuevos, básicamente con lo que conocemos con la independencia de los países en África y en Asia. Los límites geográficos se tornan un poco difíciles.
Se fortalecen los vínculos dentro de la tríada conformada por los Estados Unidos, Europa y Japón. La nueva economía mundial fortalece el poder de las grandes corporaciones multinacionales, entre las que podríamos mencionar las bananeras, por ejemplo, en América, Standard Company, las petroleras, la Coca-Cola, por ejemplo, que eran grandes transnacionales, en las que explotaban productos en Chile, por ejemplo, y el salitre en, Chile, en Perú. Entre 1945 y 1970 se reconoce como una época de oro por el crecimiento económico y la mejoría de las condiciones de las conglomeraciones sociales, regidos en muchos países por el denominado Estado benefactor, como ocurrió en Costa Rica. La estabilidad lograda en este periodo se explica a través del respeto a los derechos sociales de los ciudadanos, al margen de la situación del mercado, cosa que luego, a partir de 1980, se va a debilitar. Finalmente tenemos una cuarta globalización. Esta etapa está actualmente en proceso, por lo cual el pronóstico se hace bien difícil. Sin embargo, los estudios coinciden que esta etapa está produciendo mayor desigualdad social, muchos ricos, más pobres, lo que ocasiona algunas reacciones sociales a través de las protestas y movilizaciones sociales que se generan en todos los países. La pandemia no solo ha sido un espacio de lucha contra un mal que produce una enfermedad, sino que ha dado pie también a que muchos grupos sociales se puedan manifestar en contra de esa desigualdad. Se debe rescatar que en esta etapa se enfatiza un rápido crecimiento en la economía mundial y que resalta la revolución tecnológica basada en las comunicaciones, la informática y la automatización, hacer las cosas por sí solo en el caso de algunas máquinas. Se debe asociar este proceso al deterioro del medio ambiente y al exceso de la explotación de los recursos. Mucho de lo que consumimos se extrae, por no decir que todo, de los recursos naturales. De ahí que en esta cuarta globalización hay un elemento característico, el deterioro total del medio ambiente. En resumen, con respecto a este tema de globalización, podemos decir que la globalización es el proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo está unificada mediante los mercados, sociedades y la cultura, a través de una serie de transformaciones económicas, políticas, culturales, que le dan al mundo un carácter global. La primera gran globalización está relacionada con el mercantilismo del siglo XV y los viajes ultramarinos de España y portugueses primero y luego ingleses y franceses después en busca de metales preciosos y de rutas comerciales. La segunda gran globalización estaría asociada a los procesos revolucionarios, la revolución francesa, la independencia de las 13 colonias, la independencia de los países latinoamericanos, la conformación de los nuevos estados, el desarrollo de la industria y la revolución industrial, el fortalecimiento de la industria y el tren como un mecanismo de transporte que va a contribuir al desarrollo del comercio y por ende el auge del capitalismo. Y se puede considerar que entre 1914 y 1950 hay una tercera globalización donde surgen nuevas potencias, por ejemplo los Estados Unidos. Hay dos guerras mundiales en ellos que rediseñan las reglas del mundo, surgen los estados benefactores y se fortalece el movimiento socialista. Finalmente, en la última parte del siglo XX se produce un avance tecnológico, el mundo se polariza entre ricos y muy pobres, hay un gran deterioro del medio ambiente. Esto es lo que conocemos como la cuarta globalización. Muchas gracias.